Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, especialista en patología de obras de construcción, en lo particular estructuras de hormigón armado. También soy especialista en análisis y comportamiento estructural. En esta oportunidad veremos un ejemplo de dimensionamiento de la viga travesaño y el puntal de madera de una terraza que se ubica en la playa. En lo particular, fíjense bien, acá está el enunciado. Comprobar si los elementos estructurales de la terraza que se muestra en la figura, que es un proyecto en madera, resisten adecuadamente los esfuerzos que se generan debido a las cargas gravitacionales. Es Raulí, grado estructural 2, estamos en Temuco. Exterior no protegido, eso significa que debemos considerar la madera, independiente de la humedad de equilibrio, en estado húmedo. La sobrecarga de uso son 250 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Hay una carga puntual en el extremo que transmite la baranda, que se debe considerar igual a 350 kilogramos fuerza. La separación entre viga travesaño y puntales es de 80 centímetros, es decir, esta figura se repite hacia el interior de manera normal, hacia el fondo de la diapositiva se repite cada 80 centímetros. Y tanto la viga como el puntal tienen una sección de 65 por 185 milímetros. Fíjense bien, para protegernos del supuesto de despreciar el peso propio del sistema, el factor de utilización de las dos piezas no debe ser mayor a 0,9. Un análisis previo también comprueba que las tablas de piso verifican tanto a flexión como a corte. Comencemos. Fíjense bien, recordar desde el punto de vista del método de dimensionamiento o verificación que vamos a utilizar, norma NSH 1198, madera, construcciones de madera, cálculo, y estas son las fórmulas que vamos a utilizar. En el caso de la viga travesaño, es un elemento que está trabajando a flexotracción. Esta es la fórmula, factor de utilización en tracción más factor de utilización en flexión debe ser menor o igual que 1, en este caso menor que 0,9. Y en compresión axial también tensión de trabajo en compresión dividido por tensión de diseño en compresión debe ser menor o igual que 1. Comencemos. Aquí tenemos el esquema y lo primero que vamos a hacer, fíjense bien, es determinar este ángulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un elemento que está inclinado, por lo tanto aquí vamos a tener que jugar y hacer una descomposición de fuerzas para ver qué esfuerzo o carga le entra al puntal, ¿no? Fíjense bien, el puntal está biarticulado, por lo tanto aquí lo que hay es un esfuerzo de compresión axial, ya una fuerza normal a la sección del puntal. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es la fuerza que baja por el puntal, por lo tanto tenemos que hacer una descomposición de fuerza. También este elemento queda traccionado, el travesaño, por lo tanto también debemos determinar la fuerza que sale aquí de izquierda a derecha, que también tiene que ver con la proyección de fuerzas. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular este ángulo, ¿no? Que cuando hagamos la proyección de fuerza, fíjense bien, proyecten esta línea, ese ángulo con la horizontal es este mismo ángulo. Y este ángulo es alfa. Y para ello vamos a aplicar el concepto de tangente de alfa, que es el cateto opuesto, 1,20 m, dividido por el cateto adyacente, que es 1,80 m. Arco tangente nos da que alfa es 33.69 grados. También vamos a necesitar la longitud de este puntal. ¿Por qué? Porque cuando calculemos a compresión axial el puntal, vamos a necesitar calcular la esbeltez. Y para eso vamos a necesitar el largo, ¿no? Y fíjense bien, muy simple, Pitágoras, ¿no? 120 al cuadrado más 180 al cuadrado, raíz cuadrada te da el valor de seno, que en este caso la hipotenusa, que es L, y eso nos da 216.3. Lo otro que es importante conocer es la reacción, tanto izquierda como derecha, ¿no? Reacción RI, reacción RD. En este caso, la reacción RD es una carga que va a bajar, ¿no? Que va a viajar hacia abajo, ¿no? Por el puntal, ¿no? Por eso es importante calcular este valor de RD, ¿ya? Y bueno, también como esfuerzo cortante para efectos de verificar el travesaño a corte, ¿ya? Y esta reacción sabemos que es Q por L dividido en 2, ¿no? Es una viga simplemente apoyada. En este caso, el valor de Q, fíjense bien, es la sobrecarga por metro cuadrado por el ancho tributario. La sobrecarga son 250 kilos por metro cuadrado y el ancho tributario son 80 centímetros, porque según el enunciado,
este marco se repite cada 80 centímetros, por lo tanto el ancho tributario es 0,40 hacia adentro, 0,40 hacia afuera, por lo tanto es 80 centímetros. En general el ancho tributario es la distancia entre marcos, ¿no? Y eso es 0,8 de acuerdo al enunciado. Por lo tanto nos da que el Q, que actúa por metro lineal en este travesaño, y en todos los travesaños que tenemos, ¿no?, es de 200 kilogramos de fuerza por metro lineal. Por lo tanto, estamos en condiciones de calcular RD, sería Q, que son 200, por el largo que es 1,80 m, dividido en 2, nos da que la reacción derecha, igual que la izquierda, ¿no?, es de 180 kilogramos de fuerza. Estamos en condiciones ya entonces de hacer equilibrio en este nudo de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos saber la componente que baja paralela al puntal y necesitamos conocer también la fuerza horizontal que tira, ¿no?, que tracciona el travesaño. Entonces fíjense bien, aquí está el nudo, aquí vamos a hacer equilibrio en el nudo. Entonces fíjense bien, hay una fuerza T, que es la fuerza de tracción, ¿no?, que vamos a tener aquí, que es una fuerza que va hacia afuera, que en el fondo se aleja del nudo, por lo tanto la vamos a colocar aquí hacia la izquierda, la fuerza T. Tenemos una fuerza que es la fuerza de compresión, que se acerca al nudo, por lo tanto pasa de largo, ¿no?, que es esta fuerza que le he llamado D, de diagonal, ¿ya?, que sería la fuerza de compresión que baja por el puntal, ¿no?, con un determinado ángulo, el ángulo alfa. Recordemos que este ángulo se repite si yo hago la proyección de esta barra, ese ángulo alfa, este ángulo alfa es el mismo acá arriba, ¿no?, por tanto ahí está representado. Entonces tengo esta fuerza de tracción que se aleja del nudo, por lo tanto la pinto hacia la izquierda, la fuerza de compresión que se acerca al nudo, por lo tanto pasa de largo, ahí está, y además tengo sendas cargas puntuales actuando en el nudo, que es la carga P y es la reacción RD, la carga P, que son 350, y la reacción RD, pues la reacción, si bien es una reacción, pero es, ¿de dónde sale esa reacción? De la carga que transmite la terraza, la plataforma de terraza, que es una carga que va hacia abajo, y que la estructura reacciona, el puntal reacciona con una fuerza hacia arriba, pero la acción es RD y va hacia abajo, igual que P es una acción que va hacia abajo, ¿no? Entonces hacia abajo tengo P igual 350 y RD igual 180. Entonces lo que hago yo ahora es equilibrio, ¿no es cierto?, de fuerzas para determinar las fuerzas en cada barra. Primero sumatoria de fuerzas en el GI, por lo tanto en el eje vertical. Fíjense en qué voy a tener. Voy a tener que I, que es una fuerza que va hacia arriba, ¿no?, pero que tengo que calcular, ¿no? Por lo tanto yo sé que I, fíjense bien, es seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es I, dividido por la hipotenusa, que es D. Entonces aquí me queda I partido por D, es seno de alfa. Y lo que yo hago es pasar el D multiplicando. Entonces inmediatamente me queda que I, esta altura, ¿no?, es seno de 33,69 por la fuerza diagonal, que es D. Eso es I. Y esa fuerza que va hacia arriba, I, se equilibra con las fuerzas que van hacia abajo, que es P más RD. Es decir, 350 más 180. Por lo tanto, aquí tengo mi primera ecuación. Y de aquí, fíjense bien, la única incógnita que tengo es D, que es la fuerza de la diagonal, que me da 955 kilogramos fuerza, 5, ¿no? Por lo tanto, ya sé ya la carga axial que baja por el puntal, ¿no?, que es algo así como 956 kilogramos fuerza. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas en el eje X. Lo mismo, fíjense bien, coseno de 33,69, coseno de este ángulo, va a ser X, cateto adyacente, dividido por la hipotenusa. X dividido por la hipotenusa. Yo paso multiplicando el D y me queda que X es coseno de 33,69 por D, y X, que es la proyección horizontal, tiene que ser igual a T. Por lo tanto, despejando, como ya conozco D, que es 955.5, calculo T, que es de 795,0. Y esa fuerza actúa axialmente en el travesaño y es una fuerza de tracción. Y por otro lado tengo, entonces, resumiendo, la fuerza también que baja por el puntal, que es una fuerza de compresión, que es de 956 kilogramos fuerza. De esa manera hemos determinado las fuerzas que nos interesan, la que actúa en el travesaño y la que actúa en el puntal.
Lógicamente me falta todavía también determinar el momento flector crítico en la viga travesaño, porque la viga travesaño está trabajando a flexotracción. Aquí hay flexión y hay tracción actuando simultáneamente. Comencemos con verificar la viga travesaño, que está trabajando a flexotracción, en que la fuerza de tracción, recién la calculamos, era 795 kilogramos fuerza. El momento flector, esto es una viga simplemente apoyada, es QL cuadrado partido por 8, es un momento positivo máximo en centro vano, ¿no? Q ya lo habíamos determinado, ¿se acuerdan? La carga por metro cuadrado por 0,8 nos había dado 200. La luz es 1,80 m dividido en 8. Nos da que el momento flector es 8100 kilogramos fuerza por centímetro. Estamos en un problema de flexotracción. Ya la fórmula yo la había mostrado en un inicio. Factor de utilización en tracción, tensión de trabajo dividido por tensión de diseño, atracción, más el factor de utilización en flexión, tensión de trabajo en flexión, dividido por la tensión de diseño en flexión. Esto tiene que ser menor o igual que 1. Recordemos que de acuerdo al enunciado, y de manera muy particular, menor a 0,9 en este caso. Las tensiones de diseño. Primero, atracción paralela, que es lo que nos pide aquí la fórmula, ¿no? Lo primero que vamos a hacer. Tensión admisible, atracción paralela, corrección por humedad, corrección por duración de la carga, corrección por altura, corrección por concentración de tensiones. Recordemos que Raouli, grado estructural 2, exterior no protegido, por lo tanto debemos considerarlo en estado húmedo y sin corrección. Es decir, vamos a obtener las propiedades mecánicas, las tensiones admisibles del Raouli grado estructural 2 en estado húmedo, por lo tanto ya no aplica una nueva corrección. Caso H de ahí en adelante es 1. Tenemos entonces Raouli grado estructural 2, fíjense bien, acá está, especie, esta es la tabla que corresponde a aplicar, tabla A1 que corresponde a aplicar en estado húmedo. Fíjense bien, aquí está el Raouli clasifica como grupo E4. La tabla 7, una vez que terminamos que clasificó en grupo E4, fíjense bien, E4, y que es grado estructural 2, fíjense bien, E4, grado estructural 2, le corresponde la letra F11. Y teniendo la letra F11, de acuerdo a la tabla 4, fíjense bien, ahí está, tengo las tensiones admisibles y el módulo de elasticidad a flexión. Entonces, fíjense bien, flexión son 110 kilos partido por centímetro cuadrado, compresión paralela 83, tracción paralela 66, corte 10.5 y módulo de elasticidad 79.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Ahí estoy registrando la información, que es la que vamos a necesitar para los cálculos, ¿no? Correspondiente a la letra F11. Estas son las propiedades que nosotros vamos a utilizar de Raouli grado estructural 2 en estado húmedo. Recordemos que hemos comenzado con la tensión de diseño en tracción paralela. Aquí está la fórmula. Entonces, primero, tensión admisible, acabamos de ver que es 66 kilos partido por centímetro cuadrado. En este caso, caso H es 1, porque estamos considerando la madera en estado húmedo. Casus D también es 1, porque es una sobrecarga de uso. La sobrecarga de uso corresponde a una duración de 10 años, que si yo aplico la fórmula para calcular casus D con T igual a 10 años en segundos, casus D me da 1. Está pensado casus D igual 1 para sobrecargas de uso. Aquí está la fórmula para calcular casu H, si hubiese habido necesidad de calcularlo. Aquí está la humedad de equilibrio de la zona, aquí está el delta R que va a depender del tipo de solicitación y además si es una especie en general o espinoradiata, ¿no? Y aquí está la fórmula de casus D, también aquí está T si hubiese sido necesario calcular. Por ejemplo, si nos hubiesen dicho que la duración de la carga aquí hubiese sido 30 días, por ejemplo. Entonces ahí ya casus D no hubiese sido 1, hubiese sido un número mayor que 1. ¿Ya? T acá hubiese sido 30 días, habrían sido 30 por 24 horas por 3600 segundos, ¿no? Y ahí eso da en segundos, ¿no? Y con eso calculan casus D. Después está el factor de corrección por altura, para tener en cuenta esto de la mayor probabilidad de presentar un mayor número de efectos a aquellas piezas que tienen mayor volumen, que se refleja en la fórmula a través de una mayor altura. Esta es la fórmula que aplica para especies en general, 50 partido por H, en este caso la altura de la pieza
tanto del travesaño como del puntal es 18,5 centímetros, fíjense bien, eso nos da un caso HF de 0,86. El caso CT, que es el K de concentración de tensiones, producto de que esto tiene perforaciones, ¿no? Tiene pernos, ¿no? Eso hace que se desvíen los esfuerzos, ¿no? Y aparece un estado biaxial. Al aparecer un estado biaxial, en reemplazo de un estado uniaxial, obviamente que la respuesta de la madera es más débil, ¿no? Al estar solicitado en los dos ejes. Por lo tanto, en el caso de perforaciones individuales mayores, el caso CT, ¿no es cierto? Tabla 19, es 0,7. Por lo tanto, es el valor que vamos a ocupar. Por lo tanto, fíjense bien, estamos en condiciones de calcular la tensión de diseño en tracción paralela, reemplazando 66, caso H, caso D, caso HF y caso CT, nos da que la tensión de diseño en tracción paralela es 39,7 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Ahí la registramos, 39,7. Ahora vamos por la tensión de diseño, pero de flexión, ¿ya? Todavía no nos metemos con las tensiones de trabajo, estamos viendo las tensiones de diseño. Entonces ahora vamos a ir a ver la de flexión. Flexión del canto traccionado, que generalmente es el que controla, ¿ya? Entonces tenemos la tensión admisible, que son los 110. Tenemos caso H, que es 1. Tenemos caso D, que es 1. Tenemos caso C, que es 1. ¿Por qué? Porque la pieza está separada a 80 centímetros respecto a la otra, que dice esto del trabajo conjunto, que cuando las piezas son parte de un sistema estructural, para que exista capacidad de redistribución, no deben estar separadas más allá de 61 centímetros. En este caso tenemos 80, por lo tanto caso C es 1. Y caso HF, que ya lo habíamos calculado, para la tensión de diseño en tracción, es el mismo y vale el mismo para la tensión de diseño en flexión. Por lo tanto, tenemos el valor inmediatamente, 94,6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Vamos ahora a las tensiones de trabajo. Ahí vuelvo a registrar las tensiones de diseño. La tensión de trabajo a tracción es la fuerza de tracción dividido por el área. La fuerza, recordemos, es 795 kilogramos fuerza. El área es multiplicar 6.5 por 18.5, te da 120.3, es el área. Y eso te da 6.61 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Ojo que estamos calculando con el área bruta. Después voy a hacer un alcance respecto a este tema, porque si uno mira la pieza hay perforaciones, ¿no? Que reducen la sección útil resistente, y eso es crítico en elementos trabajando a tracción. Pero por ahora hemos considerado el área bruta, ¿ya? Para calcular la tensión de trabajo a flexión necesitamos el módulo resistente, que es BH cuadrado partido por 6. Reemplazando, el B es 6,5, la altura es 18,5 al cuadrado, nos da que el módulo resistente de esta pieza es 371 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la tensión de trabajo a flexión, que es el momento solicitante dividido por el módulo resistente, es 8100, recordemos que el momento ya lo habíamos calculado, Q cuadrado partido por 8, ¿no? Dividido por 371 nos da 21,83 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Entonces lo que hacemos ahora es la interacción, hacemos el reemplazo, nos queda que el valor final es 0,3973, que es menor que 0,9, que era la condición original de este problema en particular, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, claramente la viga travesaño verifica a flexotracción y verifica con bastante holgura, ¿eh? Fíjense bien, 0,4, es decir, se está ocupando el 40% de la capacidad resistente de la pieza, ¿no? Lo que podríamos hacer, por ejemplo, podría ser poner los marcos, este sistema resistente, ponerlo más separado, por ejemplo, no sé, a 1,20 m en vez de 80 centímetros, por ejemplo, ¿no? Pero eso también está muy condicionado a la disponibilidad de largos de piezas, ¿no? Si la pieza tiene 3,2 metros, es lógico ponerlas a 80 centímetros, ¿no? Porque si yo pienso en una separación de 1 metro, ya significa que cada 3 piezas estaría perdiendo 20 centímetros si tengo piezas de 3,2 metros, ¿no? Entonces ahí hay que jugar también con la modulación, con el largo de piezas que tengo, ¿no? Disponible, ¿no? Pero en principio verifica a flexotracción. Aquí es importante lo siguiente, hacer notar que aquí predomina, si ustedes se fijan, predomina la flexión, 21,83
genera tracción de 21.83, también compresión en el otro canto de 21.83, y acá tengo una tracción de 6.61, o sea, predomina flexión. ¿Qué significa? Que en el canto que tengo compresión de 21.83, yo le resto los esfuerzos de tracción, que son 6.61, y me queda algo así como 15.22 de compresión. O sea, hay un canto que queda comprimido con 15.22, que hay que verificar, ¿no? Pero fíjense, en este caso, si uno va a mirar la tensión admisible a compresión, ya ve que son 83 kilos partido por centímetro cuadrado, que es un valor que está bastante lejos del 15.22. Si uno quiere ir a dormir tranquilo, hay que verificar ese canto, ¿no? Con las fórmulas del canto comprimido en vez del canto traccionado, muy simple, ¿no? Y verificar este 15.22 con este 83, pero ¿qué 83? El 83 corregido, ¿no? Por los factores K, ¿no? Pero es altamente probable que los factores K no te reduzcan tanto la tensión admisible a valores del orden de 15.22, ¿no? Pero bueno, hay un tema ahí que sería interesante mirar, ¿no? Y verificar, ¿no? Te lo dejo como desafío. Otra cosa importante que les hice ver en un momento dado, que yo estaba trabajando y estaba considerando la sección bruta. En estricto rigor, cuando yo hago los cálculos del área, yo debería descontar la perforación, ¿no es cierto? Que en el fondo es el diámetro de la perforación multiplicado por el espesor de la pieza. Esa sección, ese resultado, yo debería descontárselo al área bruta y calcular así el área neta. Y calcular una tensión de trabajo que me va a dar mucho más alta. Entonces, fíjense bien, lo que yo hice acá fue considerar el límite, ¿no? Tú puedes hacer una perforación que a lo más te reste un 25% del área bruta. Es decir, te quedas con un 75% de esta área, a lo más, no puede haber otro caso. Entonces, eso te da un área de 90.23, si yo le descuento el 25% considerando los pernos, ¿no? Y si yo considero un área de 90.23, el factor de utilización sube a 0.4527. Por lo tanto, la pieza sigue de todas maneras verificando. Entonces, ahí tú puedes resolverlo como estimes conveniente. Si quieres, aplicas directamente desde el punto de partida, consideras el área neta, ¿no es cierto?, para calcular la tensión de trabajo, y cuando haces los cálculos, consideras la tensión de trabajo considerando el área neta, ¿no? Y ves, ¿no es cierto?, si verifica. Yo lo hice de esta manera, consideré área bruta, y después miré, ¿no es cierto?, el tema de las perforaciones, como no me dan datos del diámetro del perno, entonces yo consideré, bueno, el límite es un 25%, por lo tanto voy a ver qué pasa si aquí se utilizan pernos del diámetro que sea, que no superan el 25%, me pongo por el lado de la seguridad y veo que efectivamente, de todas formas, la pieza, la viga travesaño verifica. Vamos ahora a corte, ¿no? Yo he dicho todo momento que la viga travesaño verifica, ¿no? Pero a flexo-tracción. Veamos si verifica a corte, ¿no? Bueno, la tensión de diseño muy simple, sacamos que era 10.5, aquí está el valor, y fíjense bien, el caso H es 1, el caso D es 1, aquí no hay rebaje, que caso replica cuando hay rebajes, ¿no? Ya sea inferior o superior o diagonal, ¿no? En este caso no hay rebaje, ¿ya? No estoy quitándole, no hay una merma a la sección, ¿no?, de la pieza, no estoy empalmando piezas a un mismo nivel que requiero hacer el rebaje, por lo tanto caso R es 1, por lo tanto la tensión de diseño inmediata es 10.5, ¿ya? Y la tensión tangencial máxima, en este caso es 1.5 por el cortante dividido por B por H, la fórmula Jurafsky, particularizada a secciones rectangulares. En este caso el cortante es QL medios, 200 por 1.8 dividido en 2. Aquí está la dimensión de la pieza, B y H, y esto nos da una tensión de trabajo en el eje neutro de 2.24 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, que es muy inferior o está muy por debajo de los 10.5, que es la tensión de diseño, ¿no?, a corte. Por lo tanto, la pieza verifica con bastante holgura. Vamos ahora a la verificación del puntal. Compresión axial. La fuerza, recordemos que baja por el puntal, la fuerza normal, ¿no?, paralela a la directriz de la pieza, 955.5 kilogramos fuerza. El largo lo calculamos 216,3 centímetros. Y la tensión
admisible es 83 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y el módulo de formación a flexión, o módulo de elasticidad, 79.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos la tensión de diseño para elementos trabajando con presión. Acá está la tensión admisible, los 83, casus H que es 1, casus D que es 1, por casus lambda, ¿no? Casus lambda es el que tenemos que calcular, ¿no? Entendiendo que la esbeltez mecánica nos dio mayor a 10. En algunos casos podría ser que la pieza clasificara como columna corta y el casus lambda pasa a ser 1, ¿ya? En general, yo ni siquiera verifico eso. Vamos a calcular la esbeltez y vamos a ver que nos va a dar mayor que 10, digamos. Entonces yo me lanzo a la 10 inmediatamente con esta fórmula, ¿no? Entonces, para calcular casus lambda, lo primero que tenemos que hacer es calcular la esbeltez. Y para la esbeltez necesitamos el radio de giro, necesitamos el largo, necesitamos el factor de corrección, el K, ¿no? Vamos viendo. Entonces, lo primero, para calcular el radio de giro necesitamos la inercia. BH cubo partido por 12, ¿no? Entonces aquí tenemos la pieza, necesitamos la inercia más pequeña porque se entiende que de pandear esta cuestión va a pandear por el eje débil, ¿no? Por lo tanto, aquí se considera que la altura es la menor dimensión, ¿no? Entonces tengo 18.5 por 6,5, que es el ancho, ¿no? Que se utiliza acá y se aplica como altura. Dividido en 12 me da que la inercia más pequeñita en el eje débil es 423.4 centímetros a la cuarta. Si eso yo lo divido por el área, que son los 120.3 y raíz cuadrada, esa es la fórmula para calcular el radio de giro mínimo, porque estoy ocupando la inercia mínima, me da un radio de giro de 1.88 centímetros. La esbeltez es, por tanto, K por L dividido por el radio de giro mínimo. El K es 1, L es 2,16, el ρ es 1,88. Eso nos da que la esbeltez es 115.1. ¿De dónde saqué el K? Bueno, recordar que para elementos biarticulados el K es 1. A diferencia de si estuviera bien potrado o con otra configuración en los apoyos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí K es 1 para elementos biarticulados. Y nos dio 115, ¿se fijan? O sea, mucho mayor que 10, ¿no? Por lo tanto, era evidente que el camino aquí es considerar riesgo de inestabilidad, ¿no? Y no por agotamiento. ¿Cómo se calcula casus lambda? De acuerdo a la norma 1198, aplicando esta fórmula, que son valores auxiliares. Aquí está el valor de A y aquí está el valor de B. Veamos, en esta fórmula lo único que me llama la atención a mí es el coeficiente de proporcionalidad C, que en el caso nuestro es Raouli, grado estructural 2, por lo tanto entramos en esta fila, grado estructural número 2, 0,85. Este 2 corresponde a pino radiata, ¿no? Este es el grado estructural de especie en general. 0,85 es el valor de la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, miremos, y el casus lambda da 0,21, dice, pero ¿cómo? Mágicamente, tan rápido, ¿no? Bueno, fíjense bien, tengo el lambda calculado, ahí está 115.1. Tengo F sub CE calculado, aquí está la fórmula, 3.6 por el E de diseño, el E es 79.000, corregido por humedad, no, porque ya está en estado húmedo, dividido por lambda al cuadrado, ¿no es cierto? Que es 115.1, calculo F sub CE, ahí lo tengo. F sub CP de diseño es F sub CP por K sub H por K sub D, es decir, es F sub CP porque estos dos números son 1, ¿ya? C es 0,85, entonces tengo todo para calcular A. Lo mismo para calcular B, fíjense bien, se repite, calculo B, ¿no? Y teniendo A y B calculado, con esta fórmula acá, calculo casus lambda. Por lo tanto, casus lambda es 0,21, por lo tanto, la tensión de diseño, reemplazando en la fórmula, 83 y 0,21, es 17,43 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Fíjense bien lo que se reduce la capacidad resistente del perfil por un tema de inestabilidad, y eso que esta columna no es grande, tiene 2 metros 2, por ahí, ¿no? Pero al parecer es muy esbelta, la sección es muy pequeñita, y eso conduce finalmente a que la tensión o la carga que yo la puedo aplicar es mucho más pequeña, ¿no? Respecto de la tensión admisible, que es 83. Vamos ahora entonces la tensión de trabajo para compararlo con la tensión de diseño. La tensión de trabajo es la carga axial, que eran 955,5, dividido por el área, que es 120.3, y eso nos da 7.95 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado.
Hacemos el cociente, nos da 0,46. Tensión de trabajo, tensión de diseño, nos da 0,46, que es mucho menor que 0,9, por lo tanto el puntal verifica y también verifica con holgura, ¿no? También podríamos pensar en una solución en que finalmente los marcos, estos marcos resistentes, ¿no?, entre travesaño y puntal estuvieran más separados, ¿no? Pero eso, repito, hay que conjugarlo con el tema de la modulación y de las piezas que uno tenga disponible, ¿ya? Además del coeficiente de seguridad propio que tiene la tensión implícito, ya la tensión admisible, aquí nos queda un factor de seguridad del orden de 2 más menos, ¿no? Al considerar que solamente está trabajando el 46% de la pieza, está trabajando el 46% de su capacidad resistente. Realicemos una síntesis. En este video has aprendido la metodología de cálculo que aplica en el dimensionamiento de elementos estructurales de madera cerrada solicitados a flexo, tracción y compresión axial. En lo específico, la viga travesaño y el puntal de apoyo de una terraza. Corresponde ahora que sigas ejercitando estos contenidos a través de los ejemplos de dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarlos para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.